y hoy vamos a estar hablando sobre mi vida y el propósito de Dios. Y realmente es un tema que yo siempre lo he escuchado desde pequeña y realmente siento que es un tema que aunque se escuche como medio complicado, como que cómo realmente yo puedo adquirir eso, o sea, del propósito de Dios, es algo que vamos a estar un poquito dialogando hoy para ver eso, cómo se ve el propósito de Dios en nuestras vidas. Y para esto voy a tener a dos invitados especiales, los cuales vamos a tener como un pequeño conversatorio. Entonces, si desean, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud o algún comentario, pueden ir dejándolo en la barrita de comentarios y así vamos también conversando. Entonces, lo primero que quiero compartirles es como que qué es un propósito. Entonces yo más o menos busqué lo que era un propósito y un propósito es el fin para lo cual algo fue creado. Entonces en este caso es nuestra, o sea, como nosotros mismos, como que cuál es el fin para el cual nosotros estamos aquí en la tierra. Entonces hoy vamos a iniciar y ver cómo esto del propósito de Dios se ha visto en la vida de nuestra primera invitada, que es Arelis. Entonces, denme un segundito para yo ver cómo invito a la persona. Let me see. Ok. Vamos a ver cómo. Hello a todos. Bienvenidos a los que se han ido conectando. Se está conectando. Vamos a esperar un momentico. Hello, Arelis. Hola Natalia, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo está todo? Hello, hello, ¿cómo están todos? Cuéntame, Bueno, Natalia. bueno, Arelis, nosotros hoy, como bien dice el tema, vamos a tratar de contarles a los chicos, o sea, cómo nosotras dos hemos experimentado esto del propósito de Dios en nuestras vidas. Entonces, queríamos primero que tú, o sea, nos contaras cómo realmente tú has experimentado esto. Ah, claro. El propósito de Dios en nuestra vida, déjenme decirle que el propósito de Dios es eterno, pero Él se manifiesta aquí en lo terrenal, en nuestra vida. A veces quizás nos preguntamos por ahí, pero yo tengo algún propósito. ¿Cuál será mi propósito? Siempre uno se ve haciendo esa pregunta cuando escuchamos la palabra propósito y tú dirías, ¿cuál es mi propósito? Entonces, te puedo decir que no es algo así que tú tienes que rebuscarlo, no, es algo que ya tú tienes. Recuérdense que ya Dios nos ha dotado a nosotros de dones y talentos. Entonces, puedo decirte que Él quiere guiarnos a través de su propósito, todo lo que Él ha depositado en nuestra mano con nuestros dones, con nuestro talento, con nuestra carrera, con todo lo que hacemos. Eh, y también incluso Él usa eso, usa eh, eh, cuando nosotros nos va mal en la vida, hasta eso Él lo torna para, 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 su, para su gloria. Eh, Ujú. que a veces nosotros preguntamos, óyeme, pero ¿por qué yo no pude lograr tal cosa? ¿O por qué fue que no me lo permitieron? En vez de nosotros, antes de nosotros estar preguntándonos por qué, deberíamos de preguntarnos, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de Dios? Porque por ahí mismo es que va cuál es lo que el Señor ha hecho en mi vida y mi propósito, ¿verdad? Porque cuando yo era pequeñita, desde que, bueno, mami dice que yo siempre me ha encantado la música. Ujú. Entonces, yo quería estudiar baile, yo quería estar en una academia de ballet, pero mi familia no me lo permitieron, decían que no, porque la familia de papi son músicos y estaban involucrados en ese ambiente y él decía que lo que él veía no le gustaba. Entonces, él decía que sus hijos no iban a estar incursionando en esa área. Sin embargo, ese era mi sueño, esa era mi pasión. Y sé que las chicas de danza me han escuchado decir muchas veces eso, que yo fui apartada en esa área para el propósito de Dios, Claro. porque yo no pude, ¿verdad? Estudiar, nunca he estudiado,
baile, ni nada, música, ni canto, nada de eso. Pero gracias al Señor siempre he podido lograr mi sueño a través de Jesús, porque cuando vine a la iglesia pude, ¿verdad?, danzar. Y incluso personas que han visto mi baile me dicen, ¿dónde tú estudiaste? Yo nunca he estudiado, nunca he estudiado. Y para la gloria de Dios. Entonces puedo ver que el propósito de Dios que Él tenía para con ese baile, aunque yo me sentía frustrada porque no me permitieron estudiar, Ujú. Dios lo usó para Él. Porque cuantas veces una persona se me acerca y me dijo, mira, yo fui ministrada a través de ese baile que tú hiciste. No cuando me dicen que el baile estuvo hermoso, estuvo lindo. No, no, no. Cuando una persona se me acerca y me dice, mira, me tocó como la forma en que tú danzaste, ahí yo puedo ver que el propósito de Dios fue cumplido y el cual Él me apartó. Te puedo decir que, ¿Sabes algo, no Arelis? te, ¿Me escuchas? ahora sí. Ah, ok, algo que tú mencionas que realmente siento que es como importante recalcar, que eso que tú veías como natural en tu, o sea, en tu vida desde chiquita, que era lo de danzar, lo de bailar, o sea, probablemente, o sea, el propósito de Dios en nuestra vida se puede también ver así, como con cosas que naturalmente nos salen bien, o sea, que son dones que Dios nos ha dado, pero que tal vez, no sé, para mí tal vez no sea como algo natural yo danzar o yo bailar, pero a ti sí te sale, o sea, o sea, eso es un propósito que hay en tu vida, como detrás, o sea, Dios tiene como un fin con eso, y que puede ser que el propósito de Dios en la vida de los que estamos aquí no necesariamente se vea igual. Y eso es algo como importante recalcar, de que tal vez, o sea, podemos también ver como, ¿cómo se dice? Como pequeñas, como trazos o como hints de este propósito de Dios en nuestra vida con, con cosas que naturalmente nos salen y que tal vez para otros sean de bendición y para nosotros sean como lo normal. Sí, es que no tenemos un solo propósito, Natalia, tenemos varios, o sea, no es un solo propósito, estamos aquí para darle gloria y honra al Señor en todo lo que hacemos. Dice la palabra de Dios que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor, ¿verdad? Y hacerlo bien, como para el Señor, porque con todo lo que hacemos, le estamos dando la gloria y la honra a Dios. Y eso es lo que yo creo. Dios quiere usar nuestra vida para su propósito. No es una parte de nuestra vida, es en todas las áreas de nuestra vida, tanto cuando nos vas bien, cuando nos vas mal, Él lo va a usar para su propósito. Hay algunas personas que han pasado fracasos muy feos. Sin embargo, Dios lo ha tornado para que esa persona se acerquen a Él. Ujú. Ese puede ser incluso ese era el propósito del Señor. Exacto. Porque, Sí, perdón. sí, porque, o sea, Bueno, porque entiendo, es lo que yo entiendo como, ujú. como propósito del Señor. Y cada quien Dios lo va a usar de manera diferente, no como me ha usado a mí, ni que te ha usado a ti. Exacto. Y tú sabes algo que tú mencionas que también es importante así como resaltarlo, que aunque, o sea, no necesariamente porque ahora o en cualquier momento de nuestra vida que nos encontremos, que no necesariamente porque no esté como en el mejor momento que podamos imaginarnos, no significa como que el propósito de Dios no se está cumpliendo. O sea, como que hay veces que están pasando tal vez cosas complicadas o cosas muy buenas, cosas muy malas, pero como que todo eso, y es como dice Romanos 8:28, como que todas las cosas ayudan a bien como para los que son llamados conforme a su propósito. Entonces yo siento que eso Así, que tú dices, de que sí, aunque haya, o sea, y es que sí, a todos nos van a pasar como cosas complicadas en la vida, como que eso también es parte de... así es. Así que si ustedes tienen algún sueño que no han cumplido o algo por el cual alguien se ha opuesto, piensen como yo pude ver que el propósito de Dios Ujú. se cumplió a pesar de que papi no quiso que yo incursionara aquí. Y como yo siempre le digo a chica, Dios me guardó de que yo no expusiera, ¿verdad?, este don al, a, para, para el mundo, sino para Él, para su gloria. Amén. Amén. Y tú sabes también que eso como que o sea, en mi vida, por ejemplo, yo particularmente, a diferencia de ti, no, o sea, desde chiquita, no es que tengo como un don que yo digo, wow, este es mi propósito en la vida, tú sabes, como que no me lo, o no sé, no crecí así, pero sí yo siento o he tratado de, como que mi convicción de vida ha sido
como que lo que sea que yo haga, donde sea que como que me envuelva, como que sí lo que yo haga dé gloria a Dios. Y para mí, o sea, vivir una vida como con el propósito de Dios, yo diría que sería como vivir, como yo tratar de vivir bajo su voluntad, sería yo vivir como encarrilada a su propósito, como algo así. Es como me lo imagino en mi cabeza. Amén, así mismo es. Quiero leer lo que dice Efesios 11, 3, 11, 12. Dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Así que el propósito de Dios es eterno, aunque se refleja aquí en la tierra, en nuestra vida diaria, en nuestro día a día. Exacto. Realmente sí. Y también eso que tú dices, creo que más para adelante o en el capítulo anterior, o sea, de ese mismo libro, en Efesios 2:10, dice un versículo súper famoso que me gusta mucho, que dice como que somos hechura suya, o otras versiones también dicen como que somos la obra maestra de sus manos y que fuimos creados como para buenas obras que él preparó de antemano. O sea, como que lo del propósito en general, que más o menos se parece a lo que dije al principio, de que un propósito es el fin para lo cual algo es creado. O sea, desde ya cada uno de los que estamos aquí, o sea, ya tenemos un propósito, porque ya Dios realmente de antemano, antes de que nosotros estábamos ni siquiera en la mente de nuestros padres, como que Dios sí pensó que era lo que íbamos a hacer aquí en la tierra. Sí, Natalia. Exacto. Mira, Natalia, también dice en Jeremías 29:11, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Así que Dios tiene un propósito, aunque no lo podamos distinguir, no lo podamos digerir o saber cuál es el propósito que tenemos. Sí hay un propósito y Él nos va a dar el fin que esperamos, de acuerdo a lo que hagamos con eso. Exacto, amén. Realmente Sí. sí. Y bueno, si tú, en caso de que tú quieras agregar otra cosa, si no vamos entonces como a invitar a nuestro segundo invitado, a traer nuestro segundo Si no invitado. hay ninguna pregunta, yo terminé. No sé si en el chat hay alguien que haya querido decir algo, déjame chequear. Bueno, han puesto los versículos. Bueno, entonces vamos entonces a pasar a nuestro segundo invitado. Muchísimas gracias, Arelis, por compartirnos como Ay, esa parte de tu Natalia, vida gracias por tu invitación. y cómo realmente tú has podido ver la mano de Dios en tu vida. O sea que, Amén. amén. Vamos señores, denme un segundito a ver cómo continúa. Y vamos a ver. Ya saben, si tienen cualquier pregunta o algún comentario, pueden ir compartiéndolo con nosotros para así poder. Hello, Hola, ¿cómo tú estás, Natalia? bien, Hola, bienvenidos a todos. Esto está interesante, esto está bueno aquí, ya ¿eh? todo bien. Estábamos, bueno, como tú viste, Arelis ya compartió más o menos cómo ella en su vida desde pequeña vio como vio algo en ella, o sea, un don que Dios le había dado, y cómo ella a lo largo de su vida, ya vamos a decir un poquito ya más grande, vio luego cómo este propósito realmente sí tuvo un fin, como ese don que ella tuvo un fin. Bueno, te están felicitando por el chat. Sí, mira, tú sabes que yo estaba pensando algunas cosas acerca de este tema y hay algunas cosas que quiero como recalcar. Y lo primero es como que muchas veces nosotros entendemos que tener un propósito es hacer algo. Por ejemplo, tener un propósito es sacar la basura. Tu propósito es sacar la basura, como hacer algo. Sin embargo, Ujú.
propósito en Dios es mucho más que eso, es también ser algo. O sea, si nosotros vemos en la palabra, desde su principio hasta su final, Dios nos está llamando no solamente a hacer cosas, sino a hacer cosas. Y lo primero que nos está llamando el Señor es a ser sus hijos. Y por eso Sí. dice en Juan 6 que Él envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El primer llamado que nosotros tenemos en nuestra vida es a ser salvos. ¿Y salvos de qué? Sí. ¿Salvo de qué? Salvo de la perdición. ¿De qué perdición? Bueno, de vivir una vida tanto en la tierra como luego de la tierra sin Dios. Cuando nosotros vivimos una vida sin Dios, nosotros y muchas personas dan su testimonio, se ve el reflejo, como tú, a pesar de que pasamos las mismas situaciones, a pesar de que tenemos las mismas complicaciones, muchas veces cuando estamos con Dios, nosotros tenemos ese apoyo, sabemos que tenemos esa esperanza. Como decía Arelis ahorita, el propósito de Dios es eterno y nosotros Sí. generalmente de lo que nosotros vemos. Entonces, generalmente yo entiendo que si mi propósito no es algo que se vea, algo que me exponga, algo que me dé como ese Reconocer. reconocimiento, asimismo, ese reconocimiento de los demás, como que no es un propósito bueno. Incluso hay gente que se quita su vida porque entiende que no tiene ningún propósito, porque no Claro. vale. Incluso yo te puedo hacer un testimonio. Yo he estado en lugares, en momentos, donde el Señor me ha puesto, donde yo me he sentido inútil, donde yo me he sentido como lo peor. Hay una palabra que lo describe, pero no te lo puedo decir por aquí o delante de todo el mundo, porque no sé quién más nos está viendo. Pero en confianza te lo diría Ok. bien claro, como estiércol, ¿verdad? O sea, yo me he sentido así, como que yo estoy en un grupo de gente, cada quien está en su grupito, y yo estoy ahí como que yo no encajo en ningún sitio. Y muchas Claro. veces, mucho tiempo, yo como que me sentí así, me sentí como eso, como que, y mucha gente me decía, no, pero mira, pero como que podía recalcar cosas buenas mías, pero yo no la podía ver. Entonces, ahí tú te das cuenta que quizás tú puedes estar haciendo lo que Dios, ese don, desarrollando ese don que Dios te ha dado, pero sin embargo hay algo que es el ser, que es que te lleva como a tú de verdad sentirte empoderado de lo que tú estás haciendo. Y Ujú. es entender la identidad que Dios nos ha dado como hijos de Dios. Y de la única forma que podemos hacerlo es respondiendo al llamado de que Él ha venido al mundo a morir por nosotros para librarnos de nuestros pecados. Tú sabes algo que tú mencionaste que también como que me hizo sentido, y es que muchas veces, aparte del reconocimiento, que sí, como que en el mundo uno, no sé, todo lo que uno ve como para ser exaltado, como para hacer, no sé, que brille, que sea una estrella en cualquier área. Sí, hay algo que es que no necesariamente como que nuestro propósito, o sea, uno ir tras nuestro propósito en Dios, en vez de nosotros ir tras eso, es como ir tras Dios realmente, como que tener una vida de rendición a Él, y en vez de yo estar como, wow, ¿cuál será mi propósito? ¿Cuál será mi talento? ¿En que yo soy bueno? O sea, simplemente yo mejor como que rindo mi vida a Él, y como que a lo largo de mi vida, pues yo voy a ir como experimentando ese propósito, no necesariamente como eligiendo así, yo quiero que mi propósito sea este, que como voy a estar en una plataforma súper importante, como que no lo veo, o sea, no tiene que ser así. Sí, y ¿sabes qué pasa? Que si solamente, o sea, si en nuestra vida nosotros estamos buscando únicamente el reconocimiento, hay un tema aquí adentro que nosotros debemos resolver. ¿Sabes por qué? Porque ¿qué pasa? Que llegar al propósito de Dios, incluso llegar a tu meta, porque hay dos cosas diferentes. Tus metas son una cosa y el propósito de Dios puede ser otra totalmente diferente. Si cuando tú Sí. vas a plantear, tú no tienes en cuenta cuál es el propósito de Dios para mi vida. Eh, y es que generalmente todo tiene un proceso. Nosotros pensamos que
De A a B es un paso, o son 100 pasos, o son 1000 pasos. Pero generalmente esos pasos no son rectos. A veces hay curvas, a Claro. veces hay unos picos. Por ejemplo, te voy a decir algo. Pamela y yo, durante estos últimos 2 años, quizá año y medio, hemos estado en una temporada donde nosotros íbamos como en caída libre, como así 1000 millas por hora. Y nosotros decíamos como, bueno, Señor, pero cuándo vienen los picos? Al principio de esa temporada, el Señor nos dijo, viene una temporada de picos y de valles. O sea, Él nos avisó, mira, vienen cosas buenas, vienen cosas quizás que no van a ser tan buenas. Entonces cuando tú vas viendo los picos, lo que nos mantuvo, perdón, los valles, lo que por lo menos a mí me mantenía como que yo le decía, bueno, Pamela, no te preocupes, que hablaron de pico también, o sea que en algún momento vienen los picos. Entonces, eso es lo que yo te explico como de la esperanza en Dios, y eso ha formado mucho Claro. nuestro corazón. Pero ¿qué pasa? Que para tú poder entender ese propósito, tú necesitas entender el proceso. Tú sabes, hay un proceso por el cual nos lleva hasta llegar a nuestro propósito. Entonces, eso es algo importante que nosotros debemos tener en Sí, cuenta. Ujú. sí, que eso también me hace como recordar, como alguna historia que yo escuché hace mucho, que es como que Dios realmente mira la imagen completa. O sea, es como que Dios ve nuestras vidas en perspectiva, tú sabes, y nosotros ahora mismo tal vez estamos enfrente de una montaña, enfrente de una curva, pero no vemos qué hay después de la curva, o sea, qué hay después. Como que, aunque que yo también lo mencioné ahorita, pero algo como que me llega a memoria de nuevo, y es eso, como que no necesariamente lo que estamos viendo ahora mismo dicta nuestra vida y dicta nuestro propósito, como que el propósito es algo como que se ve tal vez al final. Y algo que también me recuerdo ahora es la historia de José, que está en Génesis al principio. Y es como él, vamos a decir, o sea, al principio de su vida, él tuvo como estos sueños y estas profecías, y es algo de que él pasó por mil cosas, como decir, horrible, estuvo en cárcel, o sea, lo vendieron sus hermanos, y como que toda esa cosa, él pudo haber olvidado como ese sueño que Dios le dio al principio cuando él era pequeño. Y entonces ya mucho luego, casi no me decir que en su vejez, pero ya sí luego en su vida adulta, fue que él pudo haber como completado ese propósito. Y bueno, ese sería lo Mucho que tiempo, más o menos estaba contando. mucho tiempo después, y después de pasar mucho trabajo, fue que pudo ver eso. Exacto. Algo importante, Natalia, si nosotros queremos entender cuál es nuestro propósito, la búsqueda debe empezar en Dios. No puede Sí. empezar en mí, no puede empezar en ti. Tiene que empezar en Dios. ¿Por qué tiene que empezar en Dios? Porque aunque lo creamos o no, Dios nos creó a todos. Y en este momento que estoy a punto de tener mi hijo, me doy cuenta cómo todas las cosas son tan perfectas en un sitio donde ni Pamela ni yo podemos estar, pero todo ahí se va entretejiendo de una forma y cada vez que pasa una semana se forma algo diferente. Y tú vas viendo eso y tú dices, óyeme, olvídate que ninguno de nosotros inventó eso. Ninguno de nosotros porque se lo inventó. Totalmente. ¿Qué pasa? Tiene que empezar en Dios, porque Dios nos creó. Dios creó todo lo que nosotros. Esta tarde yo estaba hablando con un primo mío que vive fuera, que el Señor está abriendo muchas puertas para él. Y él me contaba cómo él a veces estaba haciendo un trabajo y el Señor mismo le decía, mira, ve a tal frecuencia, ve a tal asunto, ve allí, ve aquí. Y yo le dije, wow, a mí me pasa eso también, que a veces estoy yo en el trabajo frente a una cosa, no tengo ni idea de qué es lo que voy a hacer y siento como en ese momento el Señor me habla. Entonces, el Señor, debemos empezar en el Señor porque Él nos creó. Y dice la palabra en Colosenses 1, 16, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces,
debemos de buscar en Él, porque todo fue creado por medio de Él. Entonces, Él debe saber. Cuando uno se Claro, siente, cuando uno se siente confundido, muchas veces uno busca llenarse con cosas que no necesariamente te llenan, sino que te sacian por un momento. Entonces, ¿qué pasa? Si tú no vas a la fuente, yo tenía una profesora que ella decía, si usted oye que están diciendo en el pasillo de la universidad que el examen es tal día, que el examen es tal día, que va a salir tal cosa, vaya a la fuente, vayan del profesor que es el que sabe, o vaya a su escuela que es el que sabe. Entonces así mismo nosotros tenemos que hacer. Tenemos un problema, nos sentimos de tal o cual manera, vamos a la fuente, vamos al Señor. Él, nosotros vamos a poder encontrar eso, ese propósito por el cual nosotros fuimos creados. Me encantó lo que tú dijiste ahorita, que tú dijiste que aunque tú quizás no tienes una idea, dices tú que no tienes una idea, pero eres una persona muy creativa, eres una persona que coge unas flores y hace cosas que yo no haría con esas flores, ni nadie que yo conozco. O sea, tú haces bellezas con esas flores. Y veo tu gracias. y eres bien creativa, eres bien así como que sabes hablar a través de los colores y a través del arte, sabes comunicar. Entonces, yo veo eso y tú dices, wow, quizá cuando el Señor me estaba creando no dijo, Natalia hará flores, las flores más hermosas. No, pero quizá dijo, Natalia será una persona creativa o Natalia será una persona de tal forma, tú sabes, y esos son dones que están ahí y cuando nosotros ponemos esos dones al servicio del Señor, eso dispara. Y fíjate cómo tú en tu vida has recibido, te han abierto puertas, has podido incluso trabajar en medio de ese tiempo, quizá que no es un momento como para estar en ese tipo de actividades. Y Sí, cómo puedes abierto, como te he visto en revistas, en cosas, y quizás no estás tú, quizás no está tu cara, que era lo que hablábamos del reconocimiento, pero están tus claro. flores, están de ti, pero ¿sabes qué? Esas flores en manos de cualquiera son bonitas, pero quien la preparó fuiste tú, y a ti fue que el Señor te dio esa creatividad para ponerlas en conjunto. Entonces, tenemos que ver, porque hay cosas que nos apasionan. Tú quieres saber cuál es tu propósito, hay cosas que nos apasionan. Por ejemplo, a mí siempre me gusta ayudar a otra gente. Por ejemplo, y fíjate, te lo estaba en el colegio, nadie sabe coger carro público, pero yo sí. Entonces me decían, mira, tengo que llegar a tal sitio. Ah, tú coges un carrito aquí, tú coges un carrito aquí, tú coges un carrito allí. Ah, perfecto. Mira, llegué como tú me dijiste. Bien, perfecto. Y mismo vi cómo después pasé a la universidad, me preguntaban cosas, en el trabajo ahora me preguntan, mira, queremos hacer tal cosa. Ah, mira, tú haces esto y esto. Ok, mira, perfecto. Y el Señor me ha ido abriendo puertas y ahora hay personas que vienen y me dicen, mira, yo necesito de tu asesoría, de tu ayuda con tal o cual cosa. Ah, sí, mira, esto y esto. Entonces, fíjate cómo el Señor va abriendo puertas. Y esas dones y talentos se van. No, yo siempre le decía a Jennifer está conectada, ¿verdad? Yo siempre le decía a Jennifer, en un momento, le decía, Jennifer, Dios es un Dios práctico. Dios es un Dios práctico. Tú puedes preguntarle lo que sea y Él te va a ayudar. Tú puedes preguntarle de matemática, Él te va a ayudar. Él fue que le dio la sabiduría al que puso toda esa matemática junto en un libro. ¿Entiendes? O sea, es por eso debemos de empezar siempre en el Señor. Porque Él es la fuente de la Sí, sabiduría. tú sabes algo, Emma, que eso también, nosotros tenemos como esa esperanza, o sea, y tenemos esa fuente. O sea, eso es como un privilegio, que sí podemos, o sea, tenemos una relación directa con Dios y que sí podemos preguntarle lo que sea. Como que a diferencia de, no sé, de cualquier persona que no cree en Dios, como que no tiene una relación con Él, sí tiene como que, o sea, para buscar su propósito en la vida, como que se frustra, que alguien lo mencionaba en los comentarios ahorita, porque en verdad muchas veces, o sea, este mundo, es muy difícil tú llegar como a todos los estándares que pone el mundo. Y no todo el mundo llega como, tú sabes, como a cumplir ciertas cosas que uno solo tiene en su mente. Y como que eso de que tú dices que la fuente principal sea Dios, así es que debería ser, o sea, como que antes de yo estar, y bueno, todo eso, como yo entregarle tanto mis metas, tanto mis sueños, entregárselo a Él, y si también nuestros dones, nuestros talentos, que se parece un poco a lo que Arelis nos comentaba al principio,
de cómo ella al principio de su vida vio eso y luego se lo entregó a Dios y cómo el resultado fue otro. Así es que como que debería ser. En vez de uno estar en búsqueda de su propósito, que creo, no sé si hay una película que tiene un nombre parecido, es como en búsqueda de él. Y como que a partir de nuestra búsqueda en él, como que bueno, vamos luego a vivir su propósito. Mismo es, incluso Mateo 6:33, eso es lo que dice, busca primeramente el reino de Dios y todas las otras cosas van a ser añadidas. Porque fíjate qué pasa, que yo le decía esta tarde al primo mío con el que estaba conversando, óyeme, cualquiera puede ir y estudiar donde tú estudiaste el tema de las flores, donde yo estudié tal cosa, donde yo aprendí tal cosa. Cualquiera, pues, es más, tú y yo fuimos a la universidad y habíamos 40 gente en un salón de clase y todos estuvimos ahí y aprendimos exactamente lo mismo, o por lo menos el profesor nos enseñó lo mismo. Ahora, cada quien lo tomó y lo aplicó de una forma diferente. Entonces, ¿dónde entra Dios? En nuestro propósito es en la ejecución. Porque el Señor nos ayuda a poner esas piezas en conjunto. Porque, ¿qué pasa? Si mi sabiduría, en estos días que me ha tocado armar muchísimas cosas y algunas las he hecho con manual y otras he dicho, me voy sin manual, que eso es fácil. Cuando uno empieza a armar las cosas, empieza a hacer las cosas como uno entiende, sin irse por el manual, tú te das cuenta que tú armas de la cuna y todavía te faltaba meterle otra cosa que iba dentro del colchón. Entonces tú dices, ajá, porque no te llevaste. Entonces, así mismo, nosotros tenemos ese privilegio que cuando nosotros decidimos rendir nuestro orgullo y decirle al Señor, Señor, ayúdame, dime tú cómo es mejor. Entonces, en ese momento nosotros podemos poner en práctica lo que yo aprendí, en lo que me formé, lo que es mi propósito, lo que el Señor me dio ese don, ese talento para hacer, y la forma en que yo puedo hacerlo. Porque saber algo es una cosa, pero el carácter que va formando Dios en nuestro corazón, eso es lo que nos abre las puertas. Esa gracia, ese favor que nosotros empezamos a ver a partir de que nosotros empezamos a vivir la Biblia, a vivir lo que nos dice la Biblia. Amén. Y tú sabes también que eso también como que me hace recordar que así como cada uno de nosotros somos totalmente distintos a todo el que está aquí en el live, que o sea, como que podemos reconocer el propósito de Dios en nuestra vida también, en el sentido de que nosotros tocamos a diferente gente, que no necesariamente, o sea, la gente que yo me relaciono no es la gente que tú te vas a relacionar. Entonces ya eso de por sí nos da como a entender de que Dios sí nos puso en este mismo instante, o sea, en nuestra familia, en nuestro trabajo, donde sea que nos movamos, como que por un propósito, o sea, alguien vamos a tocar, o alguien vamos a servir, o alguien vamos a, tú sabes, hacer como de bendición. Y eso también es como importante recordarlo. Sí, sí, porque es que todo empieza, todo termina en el Señor. Y no hay otra forma de nosotros poder encontrar nuestro propósito, empezar por buscar al Señor, la Biblia. Empezar por la Biblia, empezar por buscar, por leer, por escuchar, por mantenernos en sintonía con el Señor. Esta semana yo le decía a Pamela, hay un artista que a mí me encanta mucho, que se llama Lincoln Brewster, y el tipo toca aperísimo y hace uno solo aperísimo, y a mí me gusta todo eso. Pero ¿qué pasa? Que también cuando yo oigo esas canciones me conecta con el Señor. Yo le decía a Pamela, wow, o sea, no, yo a veces oigo música y digo porque quiero adorar, y a veces yo oigo música porque quiero oír la música, e incluso la busco instrumental para no estar oyendo todo lo que están hablando, para oír la música. Incluso el tipo tiene canciones instrumentales que yo me pongo a hacer cualquier cosa y la pongo de fondo y me conecta con el Señor. Entonces, ¿cómo esa persona logra eso? Bueno, esa persona está conectada con el Señor. Tú vas a conectar a lo que tú estás conectado. Entonces, yo creo que tenemos que quitarle y quitarnos la presión. Por mucho tiempo yo he presionado, bueno, y si yo cojo este camino,
O sea, ya yo me perdí, o sea, imagínate alto, por ejemplo, cuando uno va a Ya. salir del bachillerato, ¿qué carrera voy a estudiar? ¿Medicina o negocio? Entonces, mira, ahorita como negocio, y en verdad el Señor lo que quería que yo estudiara era medicina, y me perdí mi propósito completamente, y ya me perdí, o sea, nada, full, ya. Oye, no importa, no importa. Tienes que empezar a vivir para Dios. Como tú dijiste, yo estoy haciendo las flores, yo estoy haciendo esto, yo estoy haciendo lo otro, yo lo estoy haciendo para el Señor. Óyeme, no te preocupes, vas en buen camino. Lo malo es cuando tú te detienes y no quieres hacer nada hasta que baje un ángel, hasta que baje una gente y te diga, esto es lo que tú tienes que hacer. Entonces ahí empiezas a perder un tiempo valioso. Pero si tú empiezas a ver la Biblia, tú empiezas a ver, ahí hay muchísima sabiduría donde nosotros podemos guiarnos. Incluso hay ideas y cosas del trabajo que a mí se me han inventado. Leyendo un proverbio, leyendo una Biblia, leyendo una cosa, ¿entiendes? O sea que, imagínate. Creo que tenemos Hay una, algunas. sí, justo ahora Víctor escribió que si alguna vez Dios te ha dado el propósito de ser luz para otros cuando te pone en el valle. Yo diría en mi caso que sí, o sea, yo siento que como que a veces cuando pasamos por cosas, vamos a decir, complicadas, un valle, o sea, algo que no serían nuestros picos, como tú mencionabas ahorita, esas son cosas que nos están pasando como por un fin. Y aunque el fin, o sea, no necesariamente Dios provocó como esa tribulación que te está pasando, pero sí Dios promete, o sea, en la palabra, Él promete que todas las cosas como que sí van a obrar para bien. Y también lo que tú dices de ser luz, yo digo que sí, porque algo que te pase a ti como tribulación, o sea, de la forma en que tú, vamos a decir eso luego, se canaliza en ti, y que el espíritu, vamos a decir, forma en ti algo diferente, de eso mismo que te pasó a ti es que tú luego vas a poder contarle a otros. Como que tú no le puedes contar a otro de algo que tú nunca has vivido. Bueno, se podría, pero no, ¿sabes? No sería la realidad. Sí, mira, tú sabes que yo creo que lo primero es que no debemos darle el mérito ni al pico ni al valle. El mérito debemos dárselo a Dios. Cualquiera puede pasar por un valle y no ser de luz, simplemente porque no está conectado con Jesús. Para tú poder ser, tienes que estar primero conectado con Dios. Y no importa si tú estás en el pico o si tú estás en el valle, tú vas a estar conectado con Dios. Job 1, 21 y 22 dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Esto fue, y dice, bueno, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Todos sabemos todo lo que pasó a Job, todo lo que perdió, y si hablamos de un valle, Job es el papá de los valles. O sea, ahí no hay. Y fíjate cómo Job fue luz. No solamente que Job fue luz en el valle, que hoy, como 800.000 años más tarde, todavía estamos leyendo a Job y estamos viendo cómo Claro. Job es luz. Ahora, ¿qué va a depender si tú vas a ser luz o no? ¿En quién está tu confianza? ¿En el pico o en el valle? Si está en lo que tú tienes en tu mano, chinga, esas cosas se van a ir desvaneciendo y tú te vas a perder porque no tienes los instrumentos con los que tú estás acostumbrado a jugar. Ahora bien, si tu confianza está puesta en Dios, en ese valle, en ese problema, en esa tribulación, óyeme, de algún lado va a llegar la luz. ¿Por qué? Porque tu esperanza, porque como decíamos ahorita, y tú decías ahorita, Natalia, tú vas a estar buscando al Señor y tú vas a estar haciendo en ese valle. Oye, un ejemplo. Yo estaba una vez en un trabajo, óyeme, y a mí me maltrataron mucho emocionalmente en ese trabajo. O sea, fue bien de... Es más, yo no quiero nada con la mesa. El caso es que un día estoy yo ahí, estoy en mi casa, y estoy como tan frustrado. Oye, yo no quería estar en ese lugar. O sea, si ese era el valle, ahí estaban los huesos secos, con eso era que uno comía. Los huesos secos era lo que no me tomaban en cuenta, me sacaban el jugo, eso es un desastre. Pero ¿qué pasa? Que yo me propuse en ese momento, ¿sabes qué? Yo voy a hacer lo mejor de mí en ese lugar. Es más, óyeme, yo no voy a descansar, yo voy a dar lo mejor de mí en ese valle. ¿Qué me llevó a hacer eso?
Jesús, porque yo hubiera podido mandar fácilmente a todo el mundo ahí a freír tusa, como dicen, me voy, o busco qué hacer, o no hago lo que me están pidiendo, pero en ese momento yo dije, yo voy a hacer un poco más de lo que me están pidiendo. Y así fue, y terminé y salí en excelencia, y quedé con muchísimos amigos, quedé con muchísima gente de ahí. ¿Pero por qué? Porque en ese valle yo decidí poner mi confianza en el Señor. Dios muchas veces no es que te pone en el valle, sino que nosotros andamos caminando y llegamos a un valle. Dice el Señor en su palabra que en el mundo vamos a tener aflicción, pero no le da eh, Importancia. no le da la importancia a la situación, sino te dice, confía, que ya yo he vencido el mundo. O sea que si te encuentras en el valle, sí vas a ser luz. Busca cómo ser luz, busca cómo Jesús te va a dar esa guía. Si no te encuentras en el valle, despreocúpate que vas a llegar al valle y ahí vas a hacer luz. Si todavía tú entiendes que estás muy lejos del valle, no importa, aún en el pico, en la llanura, donde sea, ahora mismo vas a hacer luz. Claro, y tú sabes también que eso, como que todas las cosas que, ya eso, ese mismo ejemplo que tú estabas mencionando, de eso que te pasó en ese trabajo, como que esas son cosas que ya en el futuro, o sea, te va a pasar algo, vamos a decir, parecido, y tú te vas a recordar de cómo Dios usó esa situación y cómo tú luego, no sé, quedaste con amigos, o ellos luego, no sé, le pasó algo malo y te llaman a ti. O sea, como que en medio de la situación incómoda, que tú probablemente algo de ti decía como, ay, ya yo no quiero estar aquí, que no me molesten, como que tú trataste, o sea, te enfocaste en como que terminar ahí como en buenas y, y como eso, o sea, como que el propósito de Dios probablemente, no necesariamente en ese mismo instante tú lo estabas viviendo y diciendo así, yo estoy en mi mejor momento, pero ya luego que tú ves para atrás, tú dices que sí, como que bueno, eso sí cumplió un fin y Dios sí Ujú. tuvo como sí en mí para algo y tal vez luego no se tiene como más, como que tu carácter se formó de cierta forma en esa situación. O sea Sí. que sí. No sé si tienen más preguntas. Tú sabes que te quiero contar otro testimonio de una persona que estaba pasando por una enfermedad muy difícil y estaba, como dicen los poetas, en el ocaso de su vida. Era su última Navidad y ninguno lo sabíamos, pero como que nos lo presentíamos. Y era mi abuelo orar para bendecir la cena. Y a mí eso se me quedó como clavado en mi mente, porque yo como que cuando ella dijo eso, yo pude entender lo que estaba pasando en su mente. Ella dijo, gracias Señor, ayúdame a continuar, ayúdame a poder continuar con esta prueba tan difícil que tú me has puesto. Y yo en ese momento me estaba morando, yo como que me quedé como que, wow, o sea, esta enfermedad que yo la estoy viendo como una maldición, porque me va a robar mi abuela, ella la está viendo como parte de ese propósito de Dios, como parte de esa prueba, como parte de esa formación de su carácter, ¿entiendes? Y ella entendía que había algo más. Y en ese momento yo me quedé como, wow, o sea, ella sabe quizá lo que va a pasar ya, ella sabe el desenlace, pero es como que ella está confiada en que aún en medio de que es una situación tan difícil que se va a acabar tu vida aquí en la tierra, aunque no en la eternidad, como que aún así tú sigues agarrado y tú sigues confiado del Señor. Tú sabes, como que tú sigues viendo que ese propósito eterno que nos decían tú y Arelis ahorita al principio. Y tú sabes que ya casi estamos acabando porque el tiempo se nos está ya acabando. Pero eso me hace recordar en Hebreos 11, creo, sí, en el capítulo 11, menciona como varias figuras de la Biblia que pasaron cosas parecidas, vamos a decir, como lo de tu abuela. O sea, que son, o sea, tuvieron como que promesas y tuvieron un propósito muy grande y no necesariamente ellos con sus ojos lo vieron. Pero hay algo que yo te he escuchado a ti en otro momento y es que tú y tal vez más personas de tu familia conocieron del Señor como por esta relación que tu abuela sí tenía con Dios. Y vamos, Ujú. entonces eso es un ejemplo de cómo el propósito de Dios sí es eterno y sí como que aunque mis ojos ahora mismo no lo vean, como que probablemente otras generaciones sí lo vayan a ver. Entonces eso es algo como que si podemos, vamos a decir,
a decir como resumir en todo lo que estuvimos hablando aquí, que creo que podemos resumirlo en que Dios primero quiere que sea, o sea, que esa es nuestra vida, que él sea el centro de nuestras vidas. Y como que en vez de nosotros enfocarnos en un propósito en específico, en una meta, en un sueño, como que nos enfoquemos en Él y que Él a partir de eso, Él sí nos va como a ir guiando y cómo vamos a ser de bendición para otros. Excelente, excelente. Yo creo que en eso que tú dices se resume todo. Y agregando lo que tú dices ahorita de Hebreos 11 en el 13 dice que conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Yo creo que algo que la búsqueda del Señor nos va a llevar a entender es que en esta tierra estamos de paso, es que somos peregrinos y extranjeros, es que no debemos de afianzarnos y de enfocarnos solamente en lo que nosotros vemos con nuestros ojos, porque esto pasará, o nuestra vida aquí pasará. Sin embargo, los propósitos del Señor son eternos, y dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Así mismo. Entonces, no sé si alguien más en el... Ay, se frizó aquí. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, tiraron un trabucazo ahí, bebé. ¿Por qué la gente ve tan difícil seguir a Dios si cuando estamos con Él siempre ganamos? Buena pregunta. Eh, puedo decir mi Dale, opinión, pero yo claro, considero... dale. ¿Ah? Bueno, yo creo que lo que pasa es que, o sea, como yo veo que el mundo ve la vida, o sea, todo el mundo quiere como las cosas fáciles, como gratificación como personal y gratificación, o sea, de esas cosas instantáneas. Y hay un versículo que justo dice eso, que creo que está en Primera de Juan, que dice como que en el mundo, o sea, como que lo que llena la vanagloria de los ojos, como algo de que uno solo está, yo lo tengo por aquí, déjame ver si lo puedo encontrar. Déjame un sec. Ah, bueno, en Primera de Juan 2:16 es el versículo que me llegó a la cabeza. Como que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, como que todo esto es como lo que el mundo busca. Y bueno, y considero, pero que todo esto al final pasa, o sea, todo esto es terrenal. Y o sea, el que no tiene una esperanza en Dios creerá como que esta es la única realidad que tenemos, como la realidad como física, pero que como lo espiritual no se ve y es, vamos a decir, eterno, probablemente las personas como que no se sentirán, no lo sé explicar ahora mismo, pero tal vez tú no te sientes como más, como que la espera, tú la ves más difícil porque no es algo que tú lo tienes como que ahora mismo, como más o menos lo que quiero decir. Tú sabes que yo creo que, continuando lo que tú dices, yo creo que se percibe, o no se percibe, no, es más difícil, porque dice la palabra que el camino que lleva a salvación es estrecho y angosto. Y muchas veces, como yo digo, de lado, no hay tanta libertad, no hay tanta cosa. Pero como que a veces yo creo, uno, que como tú dices, queremos nada más lo fácil. Y segundo, quizá nosotros que sí hemos caminado por este camino, tenemos vergüenza de decirle a otro quizá lo bien que me ha ido, a pesar de andar un poquito mal paso que otros en ciertos aspectos de la vida, quizá andando con límites. Pero yo creo que al final como que se va viendo. Pero sí, sí, a veces parece difícil y creo que es una tarea de nosotros de demostrar que sí, es difícil o es un poco más, conlleva mucho más esfuerzo, pero que la paga quizás no hemos enfocado más en el proceso y no nada más también en el final, o sea, que el final de este camino es un camino de bendición y de un camino de bendición, la bendición en el camino y también al final.
Claro, y que también así como que siento que si uno no, como si yo no tuviera mi esperanza en Dios, como que cualquier cosa buena que me pase o cualquier cosa mala que me pase, como que cuál es el fin detrás de eso, o sea, algo bueno, como que luego, como que cualquier otra cosa viene y lo tapa, pero que como si yo tengo mi esperanza en Dios, aunque yo tenga me pasen cosas buenas y cosas malas como a todo el mundo, es como que yo no voy a eso, como a poner mi felicidad en las cosas terrenales, o no debería. Es difícil, o sea, es complicado no poner tu, no llevarte solamente de lo que tú ves, pero cuando Ujú, tú entiendes que en el Señor las cosas quizá no llegan en el momento que tú quieres, pero que cuando llegan rinden bastante, uno empieza a dar cuenta y uno empieza a entender la fidelidad del Señor y uno empieza a confiar en Él mucho más. Creo que quizá debemos nosotros de cambiar el mensaje, de decir, ven a Cristo y deja todo lo que, deja el pecado y deja esto, no, ven a Cristo para que tenga esto, y nosotros también como que ser más, mostrar más como el pavo real nuestras bendiciones para que se vea que el que está ujú. aquí, aunque por ejemplo una jefa mía me decía, sí, por ahí hay que dar el diezmo, sí, pero a mí nunca me ha faltado un chele, y a mí yo me he ganado premios, yo he tenido más de lo que, de lo que he dado en diezmo, o sea que olvídate de eso. Claro. ¿Sabes? Entonces, eso nosotros tenemos quizá que hablar un poquito más sobre eso. Ujú. Sí, cierto. Bueno, pues muchísimas gracias, Emma, por estar compartiendo Claro, con nosotros este tema. Y bueno, si más nadie tiene preguntas, para recordarles que nos reunimos aquí todos los sábados, tanto por este canal de Instagram como por nuestro Zoom. Y realmente si quieren seguir como conectados a todo esto, nos pueden seguir en nuestras redes, que serían Hadat rayita abajo ICPB. Y también tenemos un canal de YouTube donde subimos todos los mensajes, ya sea también del grupo de adolescentes que es Arde y de este grupo que es Hadat. Y bueno, que Dios les bendiga mucho. Esperamos que todo esto del propósito de Dios en sus vidas se cumpla y que bueno, que pongamos a Dios como centro y ya luego todo lo demás como que realmente va a venir por añadidura. amén. Bueno, señores, Bueno, pues gracias por estar aquí esta noche. Y recuerden entonces la semana que viene vamos a estar por aquí mismo. Hadad, rayita abajo ICPB y a SB Constructora que nos está diciendo, o sea, conéctate con nosotros hasta a través de Instagram, escríbenos un mensajito para estar en contacto contigo. Y cuando es por Zoom, nosotros también ponemos aquí la imagen y ponemos cuál es el lugar para el salón de chat de Zoom. perfecto. Pues, Pues bye nos bye entonces. vemos. Bye bye. Chao. Cuídate.